hace 3 años y medio. De hecho, me introdujo porque él sí que estaba entrenando en otro gimnasio y se fue al box donde ahora entrenamos a probar CrossFit. Y yo lo único que hacía era salir a correr por aquí por el río y en los tiempos libres que teníamos por las tardes. Y me dijo, ostras, tienes que venir un día que te va a molar un montón esto y va a ser un entrenamiento que te va a gustar seguro. Fui y probé y la verdad es que de pasar a entrenar 3 días a la semana, entreno 6 ahora. Y entrenando con él por las mañanas antes de trabajar o incluso por las tardes cuando no se puede, es un deporte que la verdad que no se me hace pesado. He evolucionado mucho en el tiempo que llevo, tanto física como a lo mejor también mentalmente, de que no vas a un gimnasio y te pones a hacer máquinas y ya está, sino que es algo que me gusta que mi tiempo se ocupe en eso, entrenando. Yo sabía que eso le engancharía porque al fin y al cabo no iba a ser una obligación, como cuando en una época de gimnasio que él iba, tal, y no duraba porque al final no le enganchaba. Yo sabía que esto, en este caso, al ser tan versátil, que le iba a completar y que al final lo que se ha convertido esto en que nuestros horarios los adaptamos también al entrenamiento, es decir, compaginamos nuestro trabajo en función a. De hecho, nuestro box está cerca de la Ciudad Deportiva del Valencia, muchos días organizamos el horario en función de, pues, vamos a entrenar primero nosotros, luego cubrimos el entrenamiento del Valencia, luego volvemos a una rueda de prensa, es decir, lo tenemos todo ahí a la par. De que el Valencia entrene más tarde para poder estar claro, más entrenando. Como nos gusta a los dos entrenar por la mañana, preferimos que los eventos sean por la tarde, que por desgracia no son tantos, sino que son también por la mañana, porque nos gusta la mañana para entrenar nosotros. En deportes colectivos o individuales, a lo mejor es el fútbol o el tenis y tal, sí que la satisfacción que te hace que tu equipo gane, que porque tú has colaborado y tal, aquí es diferente porque vas y entrenas para mejorarte a ti mismo cada día. A lo mejor un día has entrenado y te has despertado mal y estás un poco de bajón, pero al día siguiente vas y te ves mejor que el día anterior, que has hecho ejercicios parecidos y has hecho pues mejor tiempo o has podido levantar más peso. Entonces es como una superación personal día a día, que es, y al tener unos ejercicios tan diferentes y tan combinados, es que es cada semana te vas. Hace nada me fui yo contento a casa porque había subido 2 kilos un peso que levanté. La verdad es que y te vas bastante feliz porque has entrenado mucho y lo has probado tantas veces y no has podido, que cuando llega ese día dices, joder, qué bien. De hecho, hay una conexión muy directa entre nuestro trabajo y el CrossFit, porque en muchos desplazamientos que hemos hecho por trabajo hemos buscado un box de CrossFit para entrenar. David, por ejemplo, en Colombia, en uno de sus días libres entrenó allí. Yo, por ejemplo, en Rumanía o en Panamá hemos entrenado en boxes de diferentes ciudades, porque ese era nuestro tiempo libre, lo hemos también gastado para nuestra otra pasión. Por el material que se usa, en este caso las barras, los discos que se usan, las cuerdas, los neumáticos. Digamos que en una sala convencional de suelo de parquet en un centro comercial o en una finca o en un bajo no podría estar. Así que los boxes suelen ser en polígonos industriales, zonas un poquito más aisladas, bajos, en los que puedan permitirse un espacio más amplio, techos más altos y que el material, por supuesto, no perjudique la estructura. Eso cada vez se está viendo que están abriendo más en España, en Valencia también, y la gente se está enganchando más, está viendo que está gustando ese tipo de deporte y se está enganchando bastante. Incluso en el gimnasio a lo mejor no lo llaman crossfit, lo llaman cross training o training sport o lo que sea, y al final son ejercicios funcionales que están viendo que tiene buena aceptación y la gente se está apuntando mucho a hacerlo. Me gusta la música, la negra, hip hop y R&B en Estados Unidos, y vamos, desde por la mañana cuando cojo el coche y pongo Spotify ahí, o paseando al perro por las tardes con los cascos, casi siempre prácticamente estoy escuchando ese tipo de música, que me gusta mucho. También nos une lo mismo. ¿Sí? Él también. Sí, en eso vamos muy a la par. Cuando también. hemos salido a lo mejor de fiesta y tal, siempre buscamos el sitio donde sabemos que a lo mejor van a poner ese tipo de música. Al final nos acoplamos a todo, porque en verano el pachangueo y el latino y todo está en todos lados. Pero claro, somos versátiles, es decir, lo que... Si podemos elegir y sabemos que en Valencia ponen en algún local ese tipo de música, pues nos mola más y escuchar eso. De hecho, en CrossFit, la música que se ponen en los WODs suele ser más también ese tipo, porque es más como más cañera, ¿vale? Y te motiva mucho a hacer ese deporte. A lo mejor sales a correr y te motiva más techno o dance, y en este pues suelen meter mucho música. Al fin y al cabo hay una influencia muy americana, porque el CrossFit viene de América y va muy ligado.
incluso la alimentación, un poco también, la música, el ambiente, todo viene, es un concepto, es un deporte que empezó en América, se ha expandido por el resto y la influencia musical viene de ahí. Todo deporte también conlleva llevar una alimentación buena. Entonces, sí que venimos aquí el fin de semana, a lo mejor cuando hemos venido a ver algún partido que juegan fuera y nos hemos puesto hasta arriba de los entrantes, del bocadillo y postre y tal, o entre semana venir y cuidarnos un poco mejor y pedir las verduritas con la pechuga. Claro. También. Al final habría una triple conexión entre nuestro trabajo, el entrenamiento y Ebech, porque al final aquí nos hemos nutrido, hemos venido de trabajar y hemos comido de tal manera para poder luego rendir en el entrenamiento. Sí. Ha habido veces que todo lo contrario, no ha sido un té sin azúcar, sino que hemos dicho, hemos entrenado fuerte, nos lo merecemos, nos hemos venido aquí al aperitivo que se ha convertido en comida con postres, sí, sí.